Yo creo que ya. Hola, buenas tardes. Hoy empezamos, digamos, el curso 2023-2024 de seminarios y webinars online que realiza el Colegio Oficial, el Colegio de Biólogos de Cataluña. Y hoy el tema será variación biológica, conceptos, aplicaciones y estudio mediante estrategias Big Data o Data Mining. El ponente, Fernando Marqués. Como sabéis, los marcadores o magnitudes bioquímicas, hematológicas y también la gasometría que utilizamos en los laboratorios clínicos presentan fluctuaciones aleatorias de su concentración cuando éstas están en un fluido biológico. Y esto es debido al equilibrio que tiene que existir por el intercambio metabólico y también la regulación homeostática. Este tipo de fluctuaciones se le denomina variación biológica. Conocer esta variabilidad biológica es importante para obtener unos resultados e interpretación correctas. Hasta ahora, periódicamente se realizan revisiones sobre algún marcador y su variación biológica, construyendo bases de datos con información para que el diagnóstico y la monitorización de patologías se puedan establecer. ¿Vale? Y que estos valores establezcan, hay unos valores de referencia también y unos resultados o magnitudes en situaciones de estrés, de deporte, etcétera. Actualmente podemos manejar grandes volúmenes de datos mediante la Big Data y por tanto obtener resultados mucho más robustos y también responder así a un mayor número de preguntas o de dudas que se nos plantean con este tipo de herramientas informáticas y obteniendo unos resultados bastante adecuados. Para hablar de la variación biológica, contamos hoy con la presencia de Fernando Marqués. Para los que no conozcáis a Fernando, Fernando es licenciado en biología, doctor en biología molecular y celular, especialista en bioquímica clínica Villavir. Desde hace un tiempo trabaja en el servicio de análisis clínicos del Laboratorio Clínico de la Metropolitana Norte, en el hospital que está vinculado al Hospital Universitario Germán Trias y Pujol. También él es responsable del área de proteínas y de biología molecular. También es coordinador de la unidad multidisciplinaria de farmacogenética y farmacogenómica. Es miembro de la unidad de medicina personalizada y también es un gran experto en todos los temas de calidad. Eh, Os dejaré ahora que Fernando realice la presentación y os hable sobre la variabilidad biológica, pero todas las preguntas me las podéis ir haciendo a nivel del chat que hay. eh, a nivel del chat, yo después las iré planteando a Fernando y creo que es lo más conveniente realizarlas al final de la charla. ¿Vale? Pues nada, Fernando, puedes empezar. Gracias. Bueno, gracias a ti, Águeda, por la presentación y por la invitación a participar en este foro. Se ve bien la presentación, ¿no? Bueno, como bien ha Sí, dicho se ve Águeda, bien. vale, muchas gracias. Bien, como bien ha dicho Águeda, en esta charla de hoy lo que vamos a aproximar un concepto que es el concepto de variación biológica. Es un concepto que en los laboratorios clínicos lo manejamos mucho, es uno de los pilares fundamentales para nosotros, sobre todo el área de bioquímica, pero quizás es un concepto no tan conocido en nuestro campo como biólogos, ¿no? Es quizás un concepto que cuando estudiamos la carrera no profundizamos lo suficiente en ello y la importancia que tiene. Vamos a ver un poco el concepto, las aplicaciones y el estudio, y lo vamos a centrar el estudio en herramientas Big Data, ¿vale? Que es un área que yo estoy desarrollando en la parte de investigación. Vamos a empezar un poco hablando de la parte más Big Data y después ya nos vamos a ir hacia la parte de variación biológica para ir centrando en el tema. Un concepto que, bueno, a todos nos suena porque cada vez está más introducido, sobre todo en el entorno sanitario, es el concepto de individualización, ¿no? De medicina personalizada, de medicina de precisión, en la cual nuestro objetivo
es de todo el grupo de pacientes que nos encontramos de una determinada patología, es individualizar ese paciente en concreto que tiene unas características propias. Para ello lo que hacemos es utilizar diferentes fuentes de información. Aquí solamente he puesto fuentes de información relacionadas de alguna manera con el laboratorio, pero hay otras fuentes más a sumar, como son variables clínicas o pueden ser pruebas de imagen, ¿no? De tal manera que al final lo que generamos es como una especie de multicapa, como si fuese un programa de tratamiento de imagen, de tal manera que juntando todas esas capas conseguimos individualizar a este paciente. Con ello lo que conseguimos es uno de los pilares fundamentales de la actividad sanitaria, que es incrementar la seguridad del paciente. Esto es un concepto fundamental que ya viene de la época de los clásicos griegos, que decían, ellos utilizaban esta expresión del primum non nocere, que lo primero es no causar daño al paciente. Cuando el paciente llega a un hospital, no es establecer un protocolo para su curación, sino que lo primero es evitar con toda nuestra actividad generarle más daño del que ya tiene con su enfermedad. En el entorno Big Data es una herramienta muy importante para conseguir toda esta individualización del paciente, porque cada vez acumulamos mayor cantidad de información que la tenemos que compilar toda para obtener esta individualización del paciente. Esto es una diapositiva a modo de curiosidad, que si colocamos el término Big Data en un buscador, como por ejemplo puede ser Google o cualquier otro, vemos que en un tiempo de 0,35 segundos tenemos más de 4.310 millones de entradas. Es toda la importancia que tiene todo esto ya no solamente en el entorno sanitario, sino en cualquier tipo de situación. Aquí aparece una definición de Big Data, pero que no es una definición muy buena. Hay muchas definiciones, pero esta no es muy buena, en la cual dice que el Big Data son datos, grandes cantidades de datos que se manejan rápido y que tienen mucha complejidad. Esto hay mucha controversia. Si os acordáis, en el título de la presentación aparecía Big Data, Data Mining. Hay determinadas personas que son muy puristas de este campo y dicen que el data mining es cuando manejamos grandes bases de datos, pero que las manejamos en nuestro ordenador de manera local, y en cambio el Big Data es cuando ya tenemos estas grandes masas de datos funcionando de manera a tiempo real. Podemos ir haciendo simulaciones a tiempo real. Bueno, el Big Data, aunque parece una cosa que es como en ocasiones alejada de nosotros, nos está rodeando por todas partes, ¿no? Esto es un ejemplo de elementos Big Data que tenemos constantemente a nuestro alrededor. En el mapa, este mapa mundi de color azul, es todo el tráfico de mensajes vía red social, vía Twitter, en la cual vemos cómo los puntitos blancos nos indican la intensidad de mensajes. Cuanto más blanco es el punto, más intenso es el tráfico de mensajes, y las líneas azules la intercomunicación que se establece, ¿vale? Esto es una verdadera red Big Data que acumula gran cantidad de datos, procesa muchos datos a tiempo real. Y un elemento también incluso más cercano a nosotros es, por ejemplo, cuando vamos a un parque de atracciones y utilizamos estas pulseritas que nos permiten acceder al parque. Realmente esto no solamente tiene esta función, sino que el parque utiliza esto para determinar qué patrones de consumo llevan los clientes y de esta manera hacer reestructuraciones en la estructura del centro. A esto podemos poner muchísimos más ejemplos, una gran cantidad de empresas, tanto tecnológicas como no tecnológicas. Aquí dejo un ejemplo de empresas, todas ellas tecnológicas, que su actividad está centrada gracias al análisis de datos que van generando, tanto ellos propios como sus clientes. Y, por ejemplo, un ejemplo muy paradigmático son todo lo que son las empresas que utilizan productos de televisión en streaming, que lo que hacen es utilizar el Big Data de tal manera que, a través de las recomendaciones que van haciendo los clientes de los productos que van emitiendo, centran gran parte de su negocio, ¿vale? Posiblemente se estima que el 75% de su negocio lo centran alrededor de esta estrategia. En esta otra parte, en la parte derecha de la diapositiva, os pongo a modo de curiosidad un dato. Este es un estudio del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el cual ellos llegaron a la conclusión que con solamente 4 movimientos de tarjeta de crédito son capaces de identificar prácticamente cualquier patrón de persona, ¿no? Es decir, a partir de esa cantidad tan pequeña de datos son capaces de modelar una enorme cantidad de información, como son todos los usuarios que utilizamos diariamente este soporte digital de dinero.
Otro paradigma importante en el Big Data es cómo están los datos. Estos datos los podemos encontrar estructurados o no estructurados. Bueno, para que os hagáis una idea, un dato estructurado es aquel dato que está compilado en una tabla, como si fuese un Excel. Y un dato no estructurado no tiene esta estructura. Eh, por ejemplo, en nuestro caso concreto, en el laboratorio clínico, tenemos toda la información, la tenemos estructurada. Esta es una de nuestras ventajas porque hace que la explotación de la información sea mucho más fácil y mucho más ordenada. No tenemos riesgo de pérdida de datos como si estos no estuvieran estructurados. Pero la inmensa mayoría de datos que hay en la red fundamentalmente o en otros lugares no están estructurados. Esto dificulta, añade un punto de dificultad al análisis en estas estrategias Big Data. Bueno, esto es un ejemplo aplicado a la industria, pero que lo podemos aplicar también a los laboratorios, de las 4 grandes revoluciones que han ido sucediendo a lo largo de la historia. Desde que se produce el proceso de mecanización, salimos de un entorno de personas que hacían de manera manual o de manera artesanal todos sus productos. Entonces, con la invención de la máquina de vapor tenemos la primera revolución, que es la mecanización de todos estos procesos. Hay una segunda revolución, que es la electrificación, con lo cual ya nos permite cadenas de montaje mucho más eficientes. A continuación, en estas cadenas de montaje se empezaron a introducir elementos informatizados que hacían que algunos pasos del montaje fuesen automáticos, sin necesidad de personas. Y el cuarto punto, que es lo que conocemos como Industria 4.0, es cuando ya se ha digitalizado completamente toda esta actividad y ya tenemos plantas de producción que son totalmente autónomas. Son capaces de funcionar a través de aplicativos de diferentes tipos de software que manejan toda esta información, de toda esta gran cantidad de datos, y son capaces de funcionar de manera autónoma. En el laboratorio clínico, para aquellas personas que estéis un poco más alejadas de este entorno, hemos seguido una tendencia muy parecida. ¿Vale? Pasamos de un primer proceso en el cual todo se hacía a mano, prácticamente todas las técnicas se hacían a mano, a medida de que fue incrementándose el volumen de actividad, se fue haciendo automáticas, muchas de estas técnicas se fueron automatizando. A continuación, la automatización trajo como consecuencia la informatización. Se necesitaban sistemas informáticos que controlasen todo este incremento de actividad, y hoy en día estamos llegando a este punto ya también, a una gran digitalización en la cual cada vez tenemos más software o aplicaciones que permiten manejar toda esta información y trabajar de manera más o menos autónoma. Esta es otra diapositiva muy representativa, muy gráfica de lo que es esto del Big Data, de todo el volumen de datos que tenemos, que puede aplicarse a cualquier aspecto que nos podamos imaginar. Se estima que desde que el hombre surgió la civilización tal cual la conocemos hasta prácticamente el año 2003, se estima que se acumuló esta cantidad de información. La humanidad acumuló 5 exabytes de información. Un exabyte es 10 a la 18 bytes. Pero solamente desde el año 2003 al año 2012 se multiplicó por 500 toda esta información, llegando a 2,7 zettabytes. Y en el año 2019 se multiplicó estos 2,7 zettabytes por 3. Hoy en día no sé dónde estaremos, porque esto es un dato ya bastante poco actualizado, porque es hace 8 años. Hoy estaremos en un nivel tremendamente grande de datos en comparación con esto. De tal manera que si hacemos un adecuado procesado de la información, conseguiremos que a partir de todo este volumen de datos generar conocimiento. ¿Vale? Esto es lo que utilizan o lo que llevan a cabo todas estas herramientas. ¿Vale? Desde la adquisición de datos a su procesado, modelado, validación, para después aplicar y generar conocimiento. Bien, también a modo de recordatorio, decir que de manera clásica siempre hemos manejado herramientas estadísticas, digamos estadística clásica, en la cual con pequeñas bases de datos íbamos obteniendo información. Big Data simplemente es estas herramientas estadísticas, pero llevadas a grandes volúmenes de datos. ¿Vale? La estadística es mucho más compleja, pero al final el fundamento es el mismo. Un método, una actuación clásica con bases de datos pequeñas y procesos estadísticos más básicos, y llegar a un volumen de datos muy grande con procesos estadísticos más complejos. En esta parte de la diapositiva se representa un poco cuál es el circuito, ¿no?, a seguir en un proceso de este tipo de manejo de grandes cantidades de datos.
en el cual lo que hacemos es una limpieza inicial de la base de datos. Después tenemos toda la colección de datos que la integramos de manera apropiada, transformamos los datos y al final generamos el conocimiento, la información que queremos, es decir, la respuesta que queremos a la pregunta que nos hemos hecho al principio. Bueno, el Big Data simplemente de manera muy rápida se caracteriza por 5 Vs, que son las conocidas como 5 Vs del Big Data, y es que se caracteriza por que tiene un volumen alto de información, un alto volumen de datos. Estos datos se tienen que manejar rápido, una velocidad alta de manejo, y esto genera valor, genera una respuesta a la pregunta que nosotros estemos generando. También tiene que ser datos muy variados, para evitar sesgos, para evitar contaminación en nuestros datos, y esto hará que la información que obtengamos de ellos sea lo más veraz posible. Bueno, esta diapositiva viene a resumir un poco lo que hemos visto en las dos últimas, y es un poco cómo se podría organizar o cómo se debe de organizar un estudio Big Data, ¿no? Aplicamos al campo que lo apliquemos, en este caso lo estamos aplicando al laboratorio clínico, pero apliquemos al campo que lo apliquemos. Un aspecto fundamental cuando empezamos a manejar tantísima información de datos o de cualquier otro tipo de información es tener clara cuál es la pregunta que nos queremos hacer. Porque si no, nos vamos a naufragar en toda esa cantidad de datos y no vamos a ser capaces de obtener una conclusión firme, una conclusión sólida. En nuestro caso, que es lo que vamos a ver hoy en la sesión, nuestra pregunta es obtener estos estimados, esta variación biológica, este parámetro que para nosotros es tan útil. Esa es nuestra pregunta. A partir de ahí ya definimos qué bloque de datos necesitamos conseguir, es decir, nuestro grupo de datos y dónde podemos obtener toda esta información. Con todo esto generamos un modelo, construimos un modelo matemático que lo construimos de tal manera que nos pueda responder a aquella pregunta que nos hemos planteado de manera inicial. Una vez que tenemos construido el modelo lo probamos, es decir, el modelo lo validamos lo validamos por favor, hay un micrófono abierto por ahí y se oye. Vale, entonces a partir de este modelo que hemos generado, lo que tenemos que validar con bases de datos para ver que el modelo funciona correctamente. Si vemos que no funciona correctamente, tendríamos que de alguna manera depurarlo. Y finalmente, cuando el modelo está perfectamente depurado, ya podemos implantarlo. Ya podemos implantarlo y empezar a trabajar con él y obtener información que estemos buscando. Bien, en nuestro sector, esta diapositiva, aunque parece que está muy cargada de letras, la idea fundamental a quedarse con esta diapositiva es que todos tenemos en la cabeza Big Data a empresas tecnológicas, ¿no? Empresas tipo redes sociales o elementos financieros, y realmente el sector salud es el que se estima que tiene el mayor potencial a nivel de Big Data, es decir, es el que mayor cantidad de datos está acumulando. Esto aparece en esta gráfica de la izquierda, en la cual vemos cuál es el ratio de crecimiento que se espera en relación a estas herramientas hasta el año 2025. Vemos claramente que el sector salud se espera un crecimiento del 36%. Es el más alto de todos, en comparación con las redes sociales y medios de entretenimiento o servicios financieros. ¿Qué aplicaciones tiene este Big Data a nivel de salud? Pues tiene múltiples aplicaciones, como podemos ver, a nivel de diagnóstico, a nivel de prevención, que es lo que veíamos al principio, ¿no? A nivel de conseguir individualizar pacientes y, por lo tanto, incrementar su seguridad en el entorno sanitario, a nivel de investigación, a nivel de reducción o ajuste de costes y a nivel de salud de población en general. Hasta ahora os he contado que el Big Data parece que es muy bueno, que tiene muchas cosas buenas, pero a día de hoy también tenemos todavía muchas barreras que salvar para trabajar de manera apropiada y de manera óptima con todo este tipo de herramientas. Las más importantes suelen ser herramientas de protección de datos y herramientas de seguridad. Evidentemente hay que tener cuidado con cómo se maneja toda esta información, porque al final, sobre todo en el sector salud, es información de personas y, por tanto, esto hay que tener mucho cuidado en su manejo, y también es necesario que exista una legislación, que a día de hoy no hay una legislación suficientemente potente para regular todo esto.
Por tanto, esto es un reto a futuro, ¿no? Conseguir todo este tipo de regulaciones que evite cualquier mal uso de toda esta información. Bien, en resumen, lo que conseguimos con estas herramientas es que a partir de grandes cantidades de datos podamos hacer un manejo de todos estos datos y obtener, como ya os había dicho, aquella respuesta que queríamos, que nos habíamos planteado de inicio. Esto hará que, por ejemplo, en el sector salud se consiga lo que se conoce ya como una nueva taxonomía de las enfermedades, que es lo que se representa en esta imagen de la derecha, de tal manera que se conseguirá hacer una reclasificación del concepto de enfermedad como lo conocemos ahora, integrando todas estas fuentes de información de las cuales disponemos. Y de esta manera tenderemos a buscar lo que es el santo grial de la medicina personalizada, que es el individualoma. Bueno, ya sabéis, en nuestro entorno, en el entorno en mucho entorno de investigación que ya está pasando a nivel translacional hacia la parte clínica, hay un montón de ciencias ómicas, todo lo que son ciencias masivas, al final todos llevan el OMA, y por lo tanto, en este caso, la medicina de precisión persigue este OMA particular de ella, que es el individualoma, ¿no? Conseguir tratar a cada individuo de manera concreta a cómo es este individuo dentro de su patología. Bien, si vamos centrando este tema ya, que hemos hablado un poco como generalidades del Big Data, cómo se aplica o qué importancia tienen sistemas en el área de salud, y si ya lo llevamos a nuestro campo, al laboratorio clínico, en laboratorio clínico hay mucha gente que dice que es un Big Data propio dentro del mismo hospital, ¿no? Y se habla de un micro Big Data por toda la cantidad de información que se está generando. Y la ventaja que tiene la información que se genera, como ya os he dicho antes, que es que está perfectamente estructurada, con lo cual es una información más fácil de ser explotada. Para que os hagáis una idea de la complejidad, se estima que, y estos son números que cada año crecen más, que un laboratorio clínico genera entre 10 y 14 millones de datos analíticos individuales, sin contar la de genética, solamente los datos bioquímicos. Y en este caso también habría que meter otros datos como son los microbiológicos. Aquí solamente son datos bioquímicos, entre 10 y 14 millones al año. Si sumásemos la genética, pues esto se multiplicaría n veces. Ahora con las NGS todavía se multiplicaría mucho más. La cantidad de información que genera una NGS es descomunal. Y tiene tal importancia todo esto que bueno, la FLM es nuestra federación internacional, nuestra Federación Europea de Laboratorio Clínico, y cada cierto tiempo hace una conferencia estratégica cada 2 o 3 años. Y la penúltima conferencia que hizo en el 2016 estaba totalmente centrada en este campo, en la generación de datos que se producen en el laboratorio y el manejo de toda esta información a través de todo este tipo de herramientas. En el laboratorio clínico, con toda esta información que os he ido comentando, generamos lo que ya os he comentado también en la primera diapositiva, que es conseguir esta individualización del paciente, esta medicina personalizada. En esta medicina personalizada no solamente interviene el manejo de datos, como os he comentado, sino que interviene en otra serie de aspectos que también contribuyen a esta personalización. Por un lado es, por ejemplo, la generación de algoritmos, ¿no? La individualización de los algoritmos para cada tipo de paciente. Otra serie de datos que podemos obtener no solamente de laboratorio, sino que de partes asistenciales. Y también, muy importante, el aspecto de cómo contribuye este concepto que es la variación biológica a esta individualización. Es decir, todos nosotros somos diferentes, no somos nadie iguales, y por lo tanto ese hecho diferenciador de cada uno de nosotros también tiene un papel importante en esta individualización del paciente cuando el paciente tiene una enfermedad. Nosotros nos vamos a centrar ahora en esta parte, que es la parte de variación biológica, que es el objetivo o digamos el segundo objetivo de esta charla. ¿Vale? Una parte, hablar sobre aspectos Big Data, y por otra parte, hablar sobre variación biológica. Esto es a modo de resumen, cómo podemos nosotros aplicar algunos ejemplos de aplicación de todo este Big Data en el laboratorio clínico. Bueno, muchas de ellas son muy específicas, no vamos a pararnos en ellas porque son muy específicas de nuestra actividad diaria, pero simplemente para remarcaros algunas,
Por ejemplo, se pueden llevar a cabo procesos de modelado que nos ayuden a diagnosticar o a pronosticar determinadas enfermedades o determinados eventos. Es muy importante en investigación epidemiológica. A nivel epidemiológico, el manejo de datos es fundamental. Conseguir desarrollar herramientas para un mejor manejo dentro del laboratorio, es decir, un mejor diseño de circuitos dentro de los laboratorios que hagan que estos sean más eficientes y más eficaces. Y bueno, básicamente esto, porque estas últimas aplicaciones ya son aplicaciones muy, muy específicas que no vamos a entrar en, muy específicas de nuestro entorno de laboratorio clínico, que no vamos a entrar a detallarlas. Bien, el objetivo de esta charla era hablar sobre, como ya os he comentado, Big Data y variación biológica. Yo en mi línea de trabajo basada en Big Data tenemos diferentes proyectos lanzados, Big Data y laboratorio clínico. Aquí os pongo un par de ellos, de los que tenemos en un estado más avanzado. Uno de ellos es el proyecto de obtención de estimados de variación biológica mediante estas estrategias, que vamos a detenernos más a lo largo de la presentación en él. Y después tenemos un segundo proyecto que está orientado a intervalos de referencia, también utilizando estrategias Big Data. Para los que no suene, el intervalo de referencia es cuando nos hacemos una analítica, aquel valor que vemos en el papel, aquel rango que aparece en el papel que determina que nuestro valor analítico se encuentra en la normalidad o estamos fuera de ella. Este tiene una peculiaridad y es que aplicamos otras herramientas que son las de Machine Learning, pero bueno, este no es el objetivo de esta charla y por tanto no vamos a detenernos en ello. Vamos a ver el primer proyecto, ¿vale? Que es el objetivo, la variación biológica. Bueno, los resultados que tenemos en los laboratorios clínicos tienen una relevancia importante, porque en función al resultado que nosotros demos o que informemos, esto va a tener una consecuencia, que es que el médico va a tomar una decisión asistencial, una decisión de tratamiento, por lo tanto el resultado va a tener un papel muy importante, ¿vale? Ello hará que el médico, bueno, pues pueda seleccionar qué pruebas o procedimientos desarrolle sobre el paciente, comenzar tratamientos, modificar tratamientos que ya están, suspender tratamientos y, por supuesto, también establecer tanto diagnóstico de patologías como pronóstico de patologías. De esta manera, en nuestro entorno es muy importante llevar a cabo una medida de la dispersión, es decir, de la imprecisión, de cuánto imprecisos somos en aquello que estamos midiendo, ¿vale? En esta diapositiva os represento diferentes medidas de la dispersión, ¿vale? Estos son conceptos muy estadísticos, muy matemáticos, pero nosotros nos centramos fundamentalmente en medir la imprecisión de dos maneras, o por desviaciones estándar o por desviaciones absolutas, o desviaciones de la media de tipo absoluto. Nosotros no los utilizamos. En nuestro día a día utilizamos estas dos herramientas. Esto lo que nos permite es ver cómo de dispersa es nuestra población de datos, nuestra población que estamos informando. Cuanto menos dispersa sea, es más precisa y por tanto nuestro resultado es mucho más fiable, ¿vale? Y por tanto el impacto que pueda tener en las decisiones va a ser menor, cuanto mayor sea su fiabilidad. Esta medida de la imprecisión la podemos hacer o bien con muestras humanas o bien con materiales de control. En el laboratorio trabajamos con materiales control, que al final son materiales de concentración conocida, de composición química conocida, que nos ayuda a ver cómo están todos nuestros métodos. Fundamentalmente, esta imprecisión global que tenemos que manejar la dividimos en dos partes, ¿no? Por una parte tenemos la imprecisión analítica, que es la imprecisión que nos dan los equipos, los métodos. Los métodos tienen una imprecisión per se y es una imprecisión que tenemos que manejar, esta imprecisión analítica. Y esta imprecisión analítica lo que nos determina es, en la distribución de datos que diariamente producimos, cuál es la anchura de la campana de Gauss de la distribución, ¿vale? Cuanto más estrechita sea, como ya os comenté antes, menos imprecisión tenemos y por lo tanto nuestros resultados son más fiables. Y la segunda fuente de imprecisión o de variación es la variación biológica, ¿vale? Esta es la variación propia de nosotros, es la variación que tenemos en nuestro organismo por causas fisiológicas o por causas ambientales. Una de las definiciones que podemos dar de variación biológica es la variación debida al equilibrio entre el recambio metabólico y la regulación homeostática, ¿vale?
también se define como la variación que sufre una magnitud alrededor del punto de homeostasis para esta magnitud, ¿no? El punto de equilibrio fisiológico. Es decir, cómo cuando se produce toda la regulación fisiológica, bien sea regulación hormonal o de otro tipo, cómo varía esa magnitud en un estado de normalidad, en un estado de salud, sin que esto implique una enfermedad. Bueno, aquí os represento, ¿no?, que en la naturaleza tenemos variación, tenemos variación, no todos los individuos somos iguales, hay variación a nivel macroscópica, como puede ser en este caso de estos tigres, pues en el color de su piel o en el caso de los niños, pero también hay otra variación que no vemos, que es en aquellas magnitudes bioquímicas que hacen que nuestro metabolismo funcione. Tenemos diferentes fuentes de variación, ¿vale? Pues tenemos la genética, es una fuente de variación fundamental, todo el ambiente que nos rodea también es fundamental, es decir, la dieta, los ritmos de luz y oscuridad, las estaciones del año, si hacemos o no hacemos ejercicio. Es decir, al final, este fenotipo, que es la variación biológica de cada uno de nosotros, es como pasa siempre en biología, que es el genotipo más cómo este genotipo interactúa con el ambiente. Al final es que el que va a constituir este fenotipo, que en este caso se representa en la variación biológica. Esta variación biológica la podemos dividir en dos componentes fundamentales, ¿no? Lo que es la variación biológica intraindividual, que es la propia de cada uno de nosotros, es decir, es cómo fluctúa la concentración de este componente alrededor del punto de homeostasis en cada uno de nosotros. Y después tenemos la variación biológica interindividual, es decir, cómo varía este mismo componente entre todos los individuos de una población, ¿vale? Bien, a modo de resumen, como os comentaba, nosotros tenemos que conocer nuestra dispersión en nuestras medidas, nuestra imprecisión, y tratar de reducir esta imprecisión para ser lo más precisos posibles. Nuestras fuentes de imprecisión, la variación biológica, la variación analítica, perdón, y los dos estimados de variación biológica, es decir, la variación que aportamos nosotros mismos por nuestra fisiología. En esta gráfica de círculos y rombos de colores se representa un poco los tres tipos de variación que nos encontramos, ¿no? La variación analítica, aquí representada es decir, cómo repite estos puntos blancos. La variación propia del individuo, que es de cada uno de estas figuras de color, representa las determinaciones de un individuo, vemos como no todos se comportan igual, y la variación que se sufre en toda la población, ¿vale? La interindividual, que es agrupando a todos estos individuos, a los 5 individuos que aquí tenemos representados. Bien, ¿por qué se ve influenciada esta variación biológica? Bueno, algunos aspectos que influyen sobre ella ya los hemos comentado anteriormente, como puede ser la genética, el aspecto genético. El sexo también es muy importante porque la carga hormonal entre un hombre y una mujer es muy distinta y esto influye también en la variación biológica, en cómo funcionan los constituyentes. La etnia, evidentemente la base genética es un poco distinta, es decir, los polimorfismos que llevamos cada uno de nosotros, sobre todo a nivel étnico, pueden ser diferentes y por lo tanto esto influye en la variación biológica. Pero también hay procesos de la vida que son fisiológicos y que también influyen en esta variación biológica. Por ejemplo, no es lo mismo la variación biológica en la época de crecimiento que en la vejez. Hay diferencias y no dejan de ser nada más que procesos fisiológicos o en procesos como el embarazo y la menopausia. Esta también varía y también en el estilo de vida. Evidentemente, dependiendo del estilo de vida que tengamos, esto influye de manera importante en nuestra variación biológica. En esta gráfica representamos, para que os hagáis una idea a nivel gráfico, es cómo influye o cómo varía la variación biológica en 3 magnitudes de laboratorio a lo largo de la edad. ¿Vale? Vemos claramente cómo tenemos el colesterol, la urea y el fosfato. Vemos claramente cómo el fosfato disminuye ligeramente la variación biológica, pero se mantiene constante hasta la edad. En la edad más, en el envejecimiento que se incrementa notablemente. Lo mismo sucede con la urea. Y en cambio el colesterol hace lo contrario. Se incrementa con la edad hasta que en la vejez comienza a descender ligeramente. Otro aspecto que influye en la variación biológica es un aspecto tremendamente importante como es la cronobiología. O sea,
un aspecto hoy en el cual no vamos a entrar, pero es un aspecto fundamental, cada vez más importante. Esto daría para hablar otra charla aparte, que es cómo se regulan las magnitudes, la concentración de los diferentes componentes en el organismo por diferentes ciclos. ¿Vale? Estos ciclos pueden ser ciclos diarios, pueden ser ciclos mensuales o pueden ser ciclos incluso estacionales. ¿Vale? Este es otro papel muy importante en la variación biológica. Por ejemplo, ritmos diarios, o que también se llaman circadianos, influyen, por ejemplo, en parámetros como el hierro o la hormona del crecimiento, que se segregan o se secretan más por la noche. Pues variaciones mensuales, todo lo relacionado con hormonas sexuales tiene una regulación mensual, o regulaciones estacionales. ¿Vale? La vitamina D es un parámetro que todos conocemos y que tiene una regulación claramente estacional. Hay alguno más. Hay algún marcador, por ejemplo, la ProBNP, que es un marcador específico de insuficiencia cardíaca, también tiene una regulación estacional. ¿Vale? Por lo tanto, esto es otra serie de aspectos, la cronobiología, que influye importantemente en la variación biológica de los constituyentes. De esta manera, la variación biológica es un parámetro importante a conocer y a tener en cuenta. ¿Vale? Aquí os pongo algunas razones por las cuales es importante el conocimiento de esta variación biológica. En primer lugar, es porque todos los parámetros de interés clínico tienen este componente asociado, varían en el tiempo. Es importante conocer estos cambios en el tiempo, esta variación biológica, perdón, porque esto va a influir en el diagnóstico, monitorización y seguimiento de los pacientes. También puede ser importante conocer esta velocidad de cambio y conocer las fuentes de variación biológica. Es muy importante en individuos sanos para ver o para desarrollar poblaciones de referencia, elementos de referencia que nos ayuden a tomar puntos de partida y decidir qué parámetros están en un rango normal o qué parámetros se encuentran fuera de este rango y por tanto pueden ser sugestivos de una patología o de una alteración en el organismo. Toda esta información de la variación biológica de muchísimos de los constituyentes bioquímicos que utilizamos diariamente en los laboratorios clínicos y que todos estamos acostumbrados a ver en nuestros resultados de analíticas cuando tenemos que hacer un control, se encuentran depositados en esta base. Esta base es una base europea que compila toda esta información y que nosotros desde los laboratorios utilizamos muchísimo a diario para consultar todo este tipo de información y aquellos posibles cambios que se puedan producir. Bien, ¿y cómo utilizamos nosotros qué uso le damos a toda esta información desde el laboratorio para nuestro día a día? Como os comentaba, para nosotros es muy importante, es un pilar fundamental de nuestra actividad y aquí vamos a ver algunas aplicaciones, pero nosotros lo utilizamos para muchísimas cosas más, lo que pasa es que algunas son tan específicas de nuestro campo que no nos vamos a detener hoy en ellas. Aquí hay un ejemplo de algunas de ellas, ¿vale? Como pueden ser la definición de especificaciones analíticas, el índice de individualidad, el valor de referencia del cambio, etc. Bien, una de las aplicaciones para la cual nos sirve la variación biológica es lo que nosotros conocemos como el índice de individualidad. ¿Vale? Este es un índice que lo que es muy sencillo de calcular, simplemente es dividir las dos partes en las que dividiríamos la variación biológica, ¿no? La variación biológica dentro del individuo y dentro del grupo, el CVI y el CVG. ¿Esto para qué nos es muy importante? Esto nos es muy importante porque de manera clásica, en las analíticas que nos hacemos para los controles de salud o cuando tenemos una patología, hacer nuestro seguimiento, teníamos una serie de rangos de normalidad que eran iguales para toda la población. ¿Vale? No se individualizaba. De tal manera que todo el mundo o todos los pacientes se ajustaban al mismo rango. Esto se ha ido viendo a medida que hemos ido profundizando en el conocimiento de la variación biológica, que esto puede que no sea así y tendremos que trabajar en otra dirección. Dado que aquellos individuos que tienen un rango de individualidad, mejor dicho, aquellas magnitudes, perdón, que tienen un rango de individualidad bajo, se establece un punto de corte por debajo de 0,6, tendríamos que cambiar este concepto de intervalo de referencia poblacional
a un intervalo de referencia individualizado, ¿vale? Es decir, cada individuo tendría que tener una especie de intervalo de referencia personalizado. En cambio, los que tienen una individualidad más baja, que tienen índices mucho más altos, por encima de 1,4, sí que se podrían ir a estos rangos. Bien, para que os hagáis una idea de lo que representa este punto de corte de índice de individualidad, esta gráfica lo representa muy bien, ¿vale? Cuando el índice de individualidad es alto, perdón, por ejemplo, en este caso, un ejemplo, el potasio tiene un índice de individualidad prácticamente de 1, vemos cómo prácticamente todos los individuos que estudiemos, aquí se han analizado como 50 individuos diferentes, todos van a obtener unos valores muy, muy similares de potasio, ¿no? Es decir, tiene una variación biológica muy pequeña, ¿vale? En este caso podemos ir a intervalos de referencia para toda la población igual, para todos los individuos igual, ¿vale? Que está representado por estos puntos discontinuos que se ven aquí. En cambio, para este otro valor, que es la fosfatasa alcalina, es una enzima que se utiliza bastante en el laboratorio. En este caso, la variación biológica es muy grande entre individuos, hay mucha variabilidad entre individuos, ¿vale? Por lo tanto, los valores de referencia para toda una población son mucho menos discriminantes, que si utilizamos valores de referencia más individualizados, ¿vale? En este caso, la fosfatasa tiene un índice de 0,18, de 0,2 prácticamente. Y si os fijáis en esta gráfica de columnas, esta gráfica agrupa todas las magnitudes de bioquímica que utilizamos en el laboratorio, cómo se agrupan en función a su índice de individualidad. Vemos que la gran mayoría de ellas, 203, su índice de individualidad está por debajo de 0,6. ¿Vale? Por lo tanto, el utilizar estos rangos individuales, perdón, estos rangos poblacionales, está haciendo que no se esté llevando a cabo un apropiado manejo de los resultados con respecto a los intervalos. Eso sería mucho más eficaz ir a intervalos poblacionales. Esto a día de hoy se está trabajando bastante, todavía no está muy avanzado, es todavía muy teórico y hay muchas limitaciones, sobre todo informáticas, pero el futuro viene por aquí. Esto es sería cómo se manejaría. Bueno, no vamos a entrar en nada del aparato matemático que se utiliza, que es una de las limitaciones, el trasladar toda esta matemática a los sistemas informáticos para generar estos resultados, estos intervalos de referencia personalizados en estas magnitudes que están tan individualizadas, ¿vale? Aquí lo que se representa en esta gráfica, en la zona sombreada gris, sería el rango utilizando un intervalo de referencia poblacional, el clásico, el que utilizábamos siempre, y en las diferentes barras de colores, cada triplete de barras de 3 colores representa un paciente y vemos cómo se van comportando cada paciente, es decir, cómo se comportarían los intervalos de referencia personalizados para cada paciente. Aquí hay un pequeño resumen del aparato matemático, pero no nos vamos a detener en él, ¿vale? Por lo tanto, simplemente es para que os quedéis con la idea de el papel importante que tiene la variación biológica en este campo, que es un campo muy importante, ¿vale? El decidir qué valor de un parámetro se encuentra dentro o fuera de un intervalo de referencia. El ir a aplicar de intervalos poblacionales o intervalos de tipo individualizado. Esta es una segunda aplicación también importante porque tiene trascendencia a nivel de decisiones clínicas, ¿vale? Que también es una aplicación de la variación biológica. Y es un valor, es un concepto que es el valor de referencia del cambio. Bien, este concepto lo que trata de determinar es cuando a un paciente le hacemos dos mediciones seriadas de una magnitud. Imaginemos la glucosa, hacemos la medición de la glucosa en el día 1 y la medición de la glucosa en el día X, que el paciente vuelve a hacerse el control. Mediante esta estrategia matemática conseguimos ver si la diferencia de concentración entre esos 2 días es significativa o no. Bien, para ello, bueno, aplicamos estas fórmulas que veis en la parte superior de la diapositiva, que como veis tiene en cuenta el CVI, que es uno de los componentes de la variación biológica que veíamos, el propio del individuo, y el CVA, que es la variación analítica, la variación que nos da el método analítico. En definitiva, al final lo que nos trata de discriminar este valor es lo que aparece en esta imagen, en estas campanas gaussianas de colores. Es decir, tenemos la medición en el día 1, la medición en el día 2 y vemos el grado de solapamiento que habría en estas distribuciones de datos, ¿vale? Si están solapados,
quiere decir que el cambio no es significativo, y si no están solapados, el cambio sería significativo. Pero bueno, quizá es más gráfico, más representativo las gráficas que aparecen aquí a la derecha, en las cuales, bueno, aquí lo que representan es un marcador tumoral, que es el CEA, el antígeno carcinoembrionario, y en ello lo que estamos viendo es que tenemos un punto de corte para este antígeno, este cutoff que aparece aquí, y por lo tanto estamos viendo cómo me parece que el artículo lo que te pone es que el valor de referencia del cambio para esta magnitud me parece que era de 3, de tal manera que, por ejemplo, en esta gráfica, en la gráfica C, claramente vemos que la diferencia entre la medida 1 y la medida 2 es superior al valor de referencia y del cambio, que es 3. En este caso está siendo de 3,5. Luego, en este caso, la intervención que han hecho sobre el paciente ha generado un cambio, ¿vale? Pero estamos por encima del punto de corte, ¿eh? Es decir, nos está aportando mucha más información. Es decir, seguimos en un rango patológico, pero el tratamiento o la intervención ha sido eficaz, ¿vale? De esta manera, por tanto, de esta manera, independientemente de cómo se comporte el paciente frente al intervalo de normalidad o el punto de corte, podemos decidir si estamos en la dirección correcta o no en el tratamiento que estemos aplicando. Este también es un concepto que se está revisando actualmente para darle cada vez un peso más biológico, ¿vale? Una de las limitaciones que tiene es que es un elemento demasiado estadístico a día de hoy, ¿vale? Entonces, de manera hay que jugar un poco más con esta variación biológica para ver cómo de manera eh, menos estadística conseguimos interpretar este aspecto. Bueno, y esta es otra aplicación importante, que es el estudio de interferencias. O sea, en ocasiones a los laboratorios nos llegan muestras que están interferidas por algún contaminante, y el contaminante más clásico es lo que nosotros denominamos la hemólisis, ¿vale? La hemólisis es que cuando en una muestra los eritrocitos se rompen, pues liberan todo su contenido y generan eh, errores en la medición de ciertos constituyentes, ¿vale? Por tanto, en la aplicación de la variación biológica también nos ayuda a definir puntos de corte en estas muestras interferidas, ¿vale? Y decir qué muestras, es decir, decidir hasta qué punto esa muestra se podría trabajar y qué muestras hay que desechar porque directamente están tan interferidas que obtendríamos resultados que no serían representativos del estado de salud del paciente, ¿vale? Este es un artículo que publiqué yo con mi grupo hace aproximadamente unos 4 años, en el cual utilizamos esta estrategia de determinación de interferencias basadas en variación biológica. Y bueno, la tabla es bastante densa, pero simplemente deciros que una vez que aplicamos esta estrategia basada en estos conceptos de variación biológica, en algunos parámetros conseguimos reducir hasta un 40% el llevar a cabo una interpretación adecuada de estas interferencias, ¿no? A lo que se estaba realizando antes de aplicar esta estrategia. Por lo tanto, el impacto que tiene es muy importante. Bien, ¿cómo obtenemos estos estimados? Es decir, ¿cómo nosotros somos capaces de obtener este valor, este 3,2% del CVI de una magnitud, por ejemplo, me lo invento, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Vale. Bien, de manera clásica, en los laboratorios habíamos utilizado lo que nosotros denominábamos un método directo. Este método era un método prospectivo, es decir, nosotros diseñábamos una población de individuos a los cuales le hacíamos extracciones sanguíneas periódicas. Era aproximadamente una extracción cada 15 días durante 3 meses, y hacíamos la determinación de todas estas muestras y estadísticamente calculábamos estos valores. Este es el método clásico, un método directo que también se conoce como método de Harris-Fraser, pero este método evidentemente tiene limitaciones, ¿vale? Porque implica eh, llevar a cabo la selección de la población, en la que hacer extracciones sanguíneas solamente destinadas a este, a este efecto, con lo cual complica mucho el estudio. Además, hay determinadas magnitudes que es muy difícil seleccionar individuos y pincharlos para hacer esta variación biológica, como puede ser, por ejemplo, un líquido cefalorraquídeo.
No sé, es muy complicado, incluso a nivel ético, pinchar líquidos cefalorraquídeos para obtener valores de este tipo. Para solventar todas estas dificultades que representa el estudio de variación biológica directo, hace aproximadamente un histórico de unos 3 o 4 años se han empezado a proponer métodos basados en grandes masas de datos, métodos Big Data para poder obtener estos valores. Estos métodos son métodos retrospectivos. Precisamente lo que utilizamos son información, datos que tenemos acumulados en los sistemas informáticos para calcular estos estimados. Esto es un ejemplo del método directo más estandarizado del que se dispone en la actualidad, que es un procedimiento europeo, ¿vale? Que se conoce como EUVIVAS y lo que pone es en juego este procedimiento que os he explicado de manera breve en la diapositiva anterior, que es el método directo. Bien, pero como os comentaba, desde hace 3 o 4 años a esta parte, pues se ha comenzado a tratar de implementar este Big Data o este estudio masivo de datos en la obtención de estos estimados de variación biológica. Estos son 2 artículos que hasta que nosotros hicimos nuestro trabajo eran los 2 únicos artículos que estaban publicados y estos obtenían estos estimados de variación biológica por métodos Big Data, pero presentaban una serie de limitaciones que ellos mismos reconocían en sus artículos y fundamentalmente era que utilizaban relativamente pocos datos porque solamente utilizaban los datos de un único centro y no obtenían intervalos de confianza. Esto es un aspecto muy importante, los intervalos de confianza. Pero esto es a nivel de cualquier resultado que obtenemos de un proceso estadístico. O sea, el obtener un valor de una estadística sin un intervalo de confianza hace que no veamos cuál es el nivel de ajuste que hemos conseguido en nuestro aparato estadístico para obtener ese valor. Por tanto, nosotros leyendo esta literatura disponible y viendo todas estas limitaciones que había en los métodos, nos propusimos empezar a estudiar estas herramientas Big Data y cómo aplicarlas a la obtención de estimados de variación biológica y tratar de mejorar estas limitaciones. ¿Vale? Entonces, a raíz de esto surge este proyecto, el proyecto que nosotros hemos denominado Proyecto Viva Vida, y es un proyecto encaminado en esta dirección. Inicialmente planteamos un proyecto multicéntrico de tipo piloto, es decir, con muy pocos participantes, solamente tres laboratorios a nivel nacional, y nos planteamos estudiar muy pocas magnitudes, 7 magnitudes, porque nuestro objetivo era generar un algoritmo de trabajo para después sí que comenzar con este algoritmo, empezar a trabajar con muchas más magnitudes, muchos más centros, de manera mucho más masiva. Bueno, en estos estudios lo primero que se define es la población, es decir, qué criterios yo defino para incluir, es decir, qué datos yo tengo que incluir. No puedo coger todos los datos de la base, sino que tengo que hacer una predepuración de la base para precisamente, como decíamos al principio, responder a aquella pregunta que yo me he planteado inicialmente, eliminar aquellos datos que me puedan estar contaminando el estudio y me puedan distorsionar la respuesta que yo estoy buscando. Nosotros lo que utilizamos fueron individuos únicamente de atención primaria. ¿Por qué? Porque estos individuos son los individuos más, entre comillas, estables a nivel de salud. ¿Vale? Un individuo hospitalario, un paciente hospitalario es un paciente muy, muy variable, porque está sometido a tratamientos muy agudos que hacen que haya cambios muy bruscos en su fisiología, con lo cual esto introduce mucho ruido en la muestra. Por lo tanto, partimos de estos pacientes, este es nuestro primer criterio de inclusión, eran pacientes solamente de atención primaria. Después, importante es agregar la edad. Decíamos que la edad era un parámetro muy importante, un elemento fisiológico del individuo que influía muy importantemente en la variación biológica. O sea, escogíamos individuos entre 18 a 75 años. O sea, dejábamos fuera individuos pediátricos e individuos ancianos, ¿vale? Que son como grupos muy diferentes, ¿vale? Que hay que tratarlos de manera distinta. Vale. De manera global, trabajamos con un total de 4,5 o 5 millones de datos.
¿vale? Parecen muchos datos, pero para un Big Data tampoco es una exageración, ¿eh? Se puede manejar perfectamente. Bien, después pasamos a utilizar nuestro método. No vamos a entrar en detalle en todo el volumen estadístico y toda la estadística, pero simplemente el proceso de manejo de los datos para obtener los estimados lo dividimos en dos partes. La primera parte es la parte de limpieza de los datos, es decir, hacemos una prelimpieza de datos con todos estos criterios de inclusión, pero a pesar de los criterios de inclusión, esa base hay que limpiarla, hay que depurarla, porque se pueden estar colando datos que no nos interesan, ¿vale? Entonces hay que hacer una primera fase de limpieza de la base, que nosotros fundamentalmente la hacíamos por dos métodos, ¿vale? Un método de Bossplot, bueno, es un método de Outliers, y un método que aplicábamos el valor de referencia del cambio, que veíamos anteriormente, ¿vale? Bueno, después utilizamos con esa base limpia y perfectamente filtrada, pasamos a función de los estimados, ¿vale? La estadística que utilizamos en Big Data es una estadística muy compleja. Ya no trabajamos con estadísticas eh, a las que estamos acostumbrados día a día, como estadísticas tipo paramétricas, no paramétricas, etcétera. Se trabaja con métodos mucho más estadísticos, pero mucho más complejos a nivel estadístico. Y nosotros en nuestro caso trabajamos con un método que es un método de muestreo, un método de bootstrap, que bueno, que no vamos a ver a nivel matemático porque es un poco tedioso de explicar. Pues nosotros, a modo de resumen, hacemos la limpieza de la base de datos y después la obtención del estimado con esta base ya limpia y depurada mediante este método estadístico. Eh, este método estadístico, la ventaja que nos ofrecía, que por eso lo seleccionamos entre otros más que probamos, es porque precisamente podíamos obtener el estimado, pero además podíamos obtener los intervalos de confianza. Por tanto, nosotros con este trabajo hemos sido los primeros que hemos conseguido publicar estimados con intervalos de confianza, ¿vale? De tal manera que mm, podemos ver la robustez que tiene nuestro estimado, ¿vale? Y por tanto la calidad del dato que obtenemos y la aplicabilidad que este dato tiene, como ya hemos ido viendo hasta ahora, en los diferentes aspectos de aplicación de la variación biológica. Bueno, esto es un modo de resumen de los estimados que obtuvimos, que bueno, hay un montón de números ahí, es un jaleo de números, simplemente es mucho más fácil de ver en las gráficas. Entonces vemos, en este caso lo que hicimos fue comparar nuestros datos con los datos que estaban publicados por métodos directos, ¿eh? Y vemos cómo se ajustan perfectamente. La línea discontinua central es una relación uno a uno entre el dato publicado, el dato por método directo y el dato por método indirecto, método Big Data, y vemos cómo el ajuste es muy, muy bueno. Es decir, los datos que obteníamos por Big Data eran muy buenos. Por lo tanto, esto nos ayudaba perfectamente a validar nuestro método, hacia que nuestro método, a nivel numérico, a nivel de datos finales, de datos de salida, quedaba bastante bien validado. De esta manera, eh, claro, a día de hoy tenemos este algoritmo del trabajo, que como os dije antes, la filosofía era obtener un algoritmo de trabajo. A día de hoy tenemos todavía puntos de mejora en el algoritmo, que ya los estamos trabajando, y bueno, la evaluación del estado estable. Esto es un aspecto importante, que bueno, no os lo he comentado, pero el estado estable se refiere a que cuando hacemos el periodo de selección de los datos, eh, los pacientes que incluimos en el estudio tienen que estar en un estado estable, no tienen que haber sufrido grandes variaciones muy bruscas en el tiempo, ¿vale? Matemáticamente a día de hoy hemos metido un segundo paso en el algoritmo que nos ayuda a detectar estos cambios, ¿vale? Aumentar el tiempo de estudio. En este estudio utilizamos un periodo de 18 meses. Nuestro objetivo es aumentar el tiempo porque aumentamos mejor la información que podemos obtener. Aumentar participantes y su distribución geográfica, como ya dijimos al principio, esto era un piloto. Nuestro objetivo es incrementar y estudiar estas otras dos poblaciones que hemos dejado fuera a día de hoy, que es los pediátricos y los individuos ancianos, que por supuesto van a tener comportamientos a nivel de variación biológica diferentes, ¿vale? Evidentemente este trabajo también tenía sus limitaciones. Al final no es un trabajo perfecto y algunas de ellas es que
eh, Fernando, no se te oye. Has reactivado. ahora se me oye, ¿no? Ahora sí. Vale, pues nada, simplemente lo que os estaba comentando es que aquí lo que vemos es un poco las conclusiones que tuvimos del estudio, es decir, qué mejoramos con respecto a los estudios previos y fundamentalmente es lo que estaba centrado a nivel de que conseguíamos obtener un intervalo de confianza. Eso quizás era lo más destacable. Conseguíamos muchas otras mejoras, pero esta era como la más destacable, porque es la que a nivel estadístico es más importante. Vale, bien, ¿hacia dónde va el proyecto? Esto es el inicio del proyecto, ahora estamos en una segunda fase mucho más avanzada y el proyecto va a que otra de las ventajas que nos proporcionan estas estrategias de obtención de estimados de variación biológica es que mediante el estimado directo, el estimado clásico, el de Harris, tenemos poblaciones muy pequeñas de individuos. Igual se trabaja con 10, 12 individuos en el estudio, con lo cual esto no nos permite segregar a la población por rangos de edad. Y hasta ahora la limitación que teníamos es que no podíamos conocer si había diferencias en el valor de la variación biológica entre individuos, por ejemplo, que tenían 20 años e individuos que tenían 50 años, porque no teníamos suficiente número de datos de individuos en estos grupos y no podíamos hacer conclusiones. Mediante estos estudios sí que podemos hacerlo, porque al tener gran cantidad de datos, aunque segreguemos la población por grupos de edad, tendremos muchos datos en cada grupo. Y esto nos permitirá obtener o comprobar si existen o no existen variaciones por edad a nivel de la variación biológica. Aquí tenemos dos ejemplos que sí que, un ejemplo que hemos visto diferencias y otro que no hemos visto diferencias. Por ejemplo, en las proteínas, en la proteína total, claramente vemos cómo hay diferencias entre los grupos. Tenemos los individuos por encima de 60 años, tienen una variación biológica mucho más baja que los individuos más jóvenes. ¿Vale? Esto tiene un impacto importante. Si recordáis, a la hora de definir intervalos de referencia personalizados o el valor de referencia del cambio u otras aplicaciones. Y en cambio otras magnitudes como el sodio, que no hay diferencias independientemente de la edad. ¿Vale? Son magnitudes muy reguladas homeostáticamente y por lo tanto es lógico pensar que no haya estas diferencias. Otro segundo paso del proyecto es que a día de hoy estamos ya metidos en la segunda fase del proyecto, en la que hemos incrementado mucho el número de centros. Somos 25 hospitales a nivel de España, incluidos en el estudio, muchísimas magnitudes. Tenemos 60 parámetros vamos a estudiar ahora, no 7 como habíamos estudiado en este estudio, en este trabajo, perdón. Y estimamos que empezaremos a trabajar con unos 80 millones de datos. Probablemente este dato esté infraestimado y nos iremos a más del doble por lo menos, a más de 150 millones de datos probablemente. Y también hemos empezado un subproyecto más orientado hacia hematología, hacia parámetros hematológicos, no tanto parámetros bioquímicos. Bueno, y a punto final, también nos hemos puesto muy contentos porque todo este trabajo se ha visto reflejado en que al grupo nos han dado un premio en el pasado Congreso Europeo de Laboratorio Clínico que se celebró en Roma y nos dieron el premio al mejor artículo publicado en Europa en nuestro entorno precisamente por este trabajo. Y esto siempre, evidentemente, siempre es un estímulo para poder seguir trabajando y desarrollando todo esto. Bueno, y a modo de conclusión, deciros, pues, de poneros esta imagen de Matrix, ¿no? En la cual eh, tenemos que decidir qué pastilla tomar para entrar en Matrix o no, y yo creo que claramente eh, toda la aplicación de estas estrategias Big Data aplicadas en este campo que os he comentado yo hoy, pero en muchos otros campos, claramente es un futuro muy, muy grande y muy prometedor que tenemos a nivel de la biología, de las ciencias de la vida y en muchos otros campos, no solamente en nuestro entorno. Bueno, y muchas gracias por, por estar ahí y espero que os haya gustado la presentación.
Águeda, no se te oye. No. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, en fin. Bueno, decía que vamos a comenzar el periodo de preguntas, ¿vale? Y que empezaré yo más que nada por romper un poquito el hielo, pero que me gustaría y animo a todos los participantes en este webinar para que hagan preguntas, ¿vale? O que planteen dudas o que planteen cuestiones. Siempre es interesante tener diferentes opiniones. Bien, me ha parecido muy interesante todo, pero de entrada una cosa. Supongo que contamos con un gran servicio de estadísticos, ¿no? Porque manejar para un futuro proyecto 80 millones de datos o muchos más, esto es inabordable en la rutina y en la práctica clínica habitual y que necesitamos realmente estadísticos. Y además tú estabas diciendo que también todo esto era una estadística no muy básica, sino una estadística bastante compleja y, y- y hacer fórmulas bastante diferentes a lo que se plantea habitualmente. ¿Los hospitales contratarán estadísticos? Hombre, eso sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que en los hospitales tuviésemos un grupo potente de estadísticos que nos ayudasen a desarrollar todas estas actividades y muchas más que podríamos hacer. Pero a día de hoy, desgraciadamente, esta figura no contamos con ella en el hospital. Yo colaboro con un grupo potente de Big Data que es de la universidad y son 3 estadísticas que están en el grupo, son miembros más del grupo y ellas son las que nos hacen, nos echan nos ayudan, nos echan el salvavidas en cómo modelar todos estos datos, cómo trabajarlos. Y nosotros lo que damos simplemente es, bueno, simplemente, entre comillas, damos la interpretación biológica de toda esta información. ¿Vale? Porque a nivel matemático casi puede salir cualquier resultado, pero hay que ver que ese resultado encaje a nivel biológico. Sí. ¿Vale? Ese es nuestro Y que papel. tenga sentido. Eso es. Pero bueno, yo creo que el futuro va por ahí, ¿no? Tenemos que ser grupos multidisciplinares en que los estadísticos hagan estadística, los matemáticos y nosotros hagamos esa interpretación biológica de ese contexto matemático y llevarlo a la parte biológica, a la parte de aplicabilidad. Pero sí, sin duda alguna, el disponer de estadísticos en el hospital sería una maravilla. Muy bien. Has planteado un tema que era, por ejemplo, el de las interferencias, ¿no? En la variabilidad biológica. Y has comentado, por ejemplo, lo de las muestras hemolizadas, pero supongo que también la lipemia y tal. Pero a mí, por ejemplo, me, mm, me llama la atención, me llamaría la atención una cosa. ¿Es posible, primero, para valorar bien esta variabilidad biológica intraindividual e interindividual, tendríamos que quizás a lo mejor también aplicarla para la preanalítica, ¿no? Lo que sería, no sé si es posible porque tenemos mucha variabilidad en cuanto al transporte de muestras, la forma de obtención de las muestras, todo esto que a lo mejor realmente nos está alterando después los resultados. Todo esto nos puede ayudar a los datos obtenidos por Big Data y la variabilidad, sí o no. Hombre, eso ya es otro concepto de variabilidad. O sea, en la explicación que yo os hacía de que Porque nosotros lo que tú estabas explicando es más, digamos, para la parte del diagnóstico, ¿no? Y para ver patologías, pero realmente también nos puede ayudar para otras cosas. lo que me decías de la preanalítica, Sí, realmente la variabilidad preanalítica ya no es una variabilidad biológica, es una vale. variabilidad de manejo de la muestra. Sí, tienes razón aquí en este caso, pero Es una, nos podría ayudar, por ejemplo, el análisis de estos datos. el problema que tiene la preanalítica es que hay muchísimas fuentes de variabilidad. Entonces, llegar a tener todas controladas es muy complicado, porque tienes variabilidad a nivel de extracción, variabilidad Sí, a nivel de transporte, variabilidad a nivel de eh, estabilidad de las muestras. Es decir, hay una gran cantidad de fuentes de variabilidad, que estas fuentes de variabilidad incluso son diferentes en función del centro de extracción, o sea que
Con lo cual es una fuente de variabilidad muy, muy difícil de controlar. Entonces, de hecho, en la ecuación que yo os mostraba de las fuentes de variabilidad que tenemos en el laboratorio, que era la analítica más la biológica, la preanalítica debería de estar ahí. Lo que pasa es que es una fuente tan complicada de estimar y de valorar objetivamente que se extrae. Se extrae porque no se podría gestionar al final. Al final esa variabilidad se gestiona pues de otra manera, ¿no? Al final gestionas mediante indicadores de proceso, mediante otro tipo de herramientas que hacen que sea mucho más manejable esa parte. Porque a nivel de imprecisiones, al final sí que ves una imprecisión, pero no sabrías ni de dónde viene la imprecisión. Porque es una mezcla de imprecisiones de muchas cosas. Que desde la muestra que se le toma al paciente hasta que nos llega a nosotros, hay tantísimas posibilidades de imprecisión que sería muy complicado de cuantificar de manera segregada todas estas imprecisiones. Vale, muy bien. Te lo he planteado más que nada porque tú has hablado sobre todo de la hemólisis, ¿no? Cuando habías hecho ese estudio de hemólisis y realmente la hemólisis muchas veces también puede ser provocada de alguna forma por la manipulación o la extracción de la muestra en el caso de la sangre. Era más que nada por eso. Sí, sí, no, la hemólisis generalmente en la mayoría de los casos es por manejo, no es por una enfermedad. Pero en este Ujú. trabajo lo que se hacía era definir eh, cuál era el punto de corte de hemólisis en el cual la magnitud estaba lo suficientemente interferida como para que no la pudieses trabajar, o decidía si la interferencia era muy pequeña o era lo suficientemente pequeña como para permitirte trabajar con ella. Ajá. Que tuvieses que informar, poner un comentario informativo, pero podrías trabajar con la magnitud, podrías medir la magnitud. Ese era el apoyo que te daba esta herramienta. Ujú. Vale, también hemos hablado de variabilidad genética, de variabilidad biológica, hemos hablado de muchas cosas relacionadas con todos los datos que podemos obtener cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos y que esto nos permite hacer algoritmos, ¿vale? Y realmente se está demostrando ahora que muchos algoritmos son muy eficaces y que van muy bien y que además son, bueno, nos ayudan mucho en el día a día, tanto a los clínicos como a veces a nosotros, también en el laboratorio. Pero si trabajamos así con grandes volúmenes de datos y trabajamos hacia más los algoritmos, ¿podremos también avanzar en las enfermedades minoritarias, por ejemplo? Eh, con estos algoritmos, ¿te refieres? Sí, tendríamos que quizá hacer estudios más multidisciplinarios Sí. o que intervengan multi, am, perdón, ahora se Centro, me multicéntricos, ¿no? centro para poder trabajar. Multicéntricos y tal para poderlos trabajar. Sí, sí. Y serían targets bastante interesantes, porque son targets que a día de hoy, con el manejo que se ha hecho hasta ahora de datos, que es en cada centro hacer sus estudios y tal, al final la información está muy limitada. Y sí que el acumular la información de todos, de diferentes centros con toda una enfermedad en concreto, sí que nos ayudaría a generar un volumen de datos suficiente como para hacer algoritmos o conclusiones mucho más robustas. Ujú. ¿No hay nadie que se anime a hacer ninguna pregunta? ¿Hay alguna duda? También podemos plantear cosas de futuro. Y hay una cosa que supongo que a la larga, que tú bien lo has dicho al principio de la presentación, como que realmente tenemos que legislar todo esto y tiene que haber unas normas y tiene que haber un planteamiento un poco restrictivo en algunas cosas, ¿no? Porque no todos los datos que a veces obtenemos y capturamos de los sistemas informáticos se tienen que procesar. Pero evidentemente también aquí interviene a lo mejor la ética, ¿no? Y también quizás tendríamos que pedir consentimiento informado a los pacientes para trabajar después estos datos. Quizás no es cuando hablamos estrictamente de los datos analíticos, pero sí cuando los tenemos que consultar cosas con la historia clínica, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, siempre que hagas un estudio de esta naturaleza, de, en los cuales ya interviene la historia clínica y demás, en este caso sí que el consentimiento informado es fundamental. En este caso, como lo que utilizamos simplemente son datos, pero son datos anonimizados, los datos los anonimizamos, no son datos que se puedan trazar al paciente después. Simplemente se quedan en esa masa de datos y se trabajan como un conjunto, no se trabajan como un dato individualizado. Pero sí que si trabajas con datos anonimizados, pero datos no anonimizados, es decir, datos en los cuales sí que podamos trazar el resultado o la conclusión a un paciente, en ese caso el consentimiento informado es fundamental. Fundamental porque el paciente tiene que conocer en todo momento
qué se va a hacer con su información y dar consentimiento para utilizarla o no utilizarla. Ujú. Bueno, que sepas que te han felicitado por la presentación y por el tema, porque es bastante novedoso y bastante actual y hay poca gente que trabaje en él, como tú bien has dicho. Y también muchas felicidades, aunque yo te lo he comentado a nivel individual en su momento, creo que públicamente también lo tengo que decir. Muchas felicidades y enhorabuena por el premio recibido. Muchas gracias, Águeda. Bien, como veo que no hay muchas más preguntas, sí que te quería am, dar un tiempo, unos minutos para que... A ver, espera, que ahora quizás sí que hay una. Mira, sí, tenemos una. A la hora de escoger datos, ¿se ha tenido en cuenta las diferencias de las técnicas analíticas barra instrumentales entre los laboratorios? Esta pregunta la hace Mari Carmen. En este primer estudio no, porque en este primer estudio para disminuir, digamos, el ruido, porque el objetivo al final era tener el algoritmo más o menos a punto, los 3 centros teníamos la misma metodología. Pero en la segunda fase, esta cosa explicada de manera rápida, en la cual ya somos 25 centros y 60 magnitudes, en este caso sí. En este caso tenemos una diversidad metodológica. Lógicamente están los métodos o los instrumentos, equipos mayoritarios del mercado, están todos incluidos, y este será un criterio de segregación de grupos. De tal manera que haremos una obtención de estimados en toda la población de datos y después iremos segregando por equipo. Iremos viendo qué impacto tiene el equipo y el método a nivel de la variación biológica. Esto es un dato muy importante porque con esta metodología podemos generar grupos muy grandes en cada uno de los equipos y obtener conclusiones robustas. Porque a día de hoy puede que una magnitud haya un par de artículos publicados eh, de variación biológica para esa magnitud en concreto, hecha siempre con la misma casa comercial, y no tenemos el impacto que pueda tener con otro equipo, hecho con otro equipo, que sí que se está utilizando en el laboratorio. Lo que pasa es que no se ha hecho ningún estudio específico de esto. Así que vamos a hacer en esta segunda fase, uno de los grupos de segregación va a ser precisamente a nivel metodológico, el impacto metodológico que hay sobre el valor del estimado. Sí, creo que es importante esta parte porque todos sabemos que precisamente a veces trabajando con un equipo, trabajando con otro, los valores, los intervalos que tenemos son muy diferentes y a veces si no supiéramos con qué equipo trabajáramos, podríamos hacer alguna interpretación un poco complicada, ¿no? Decir que realmente estás en un intervalo que casi es patológico o estar en un intervalo que no lo es, ¿no? Entonces creo que está muy bien esta parte. Muy bien. Bueno, pues como decía, si luego hay más gente que se anima, podemos continuar con las preguntas, pero de entrada, que no sé, dejarte 3 minutos, 4 minutos para si quieres para que hacer un resumen de tu charla y si quieres plantear alguna cuestión hacia, el- hacia los oyentes. Bueno, simplemente a mí me gustaría que se quedasen con esos dos conceptos que hemos estado manejando en la presentación, ¿no? El concepto de eh, la variación biológica, que qué es la variación y la gran utilidad que podemos obtener de ella, ¿vale? Que es un parámetro además muy de nuestro entorno de biólogos, que nos encanta estudiar la diversidad, ¿no? Pues esta es un punto de diversidad que tenemos entre todos, que es cómo varían nuestras magnitudes en nuestra condición de salud, con nuestro equilibrio fisiológico. Y por otro lado, quedarse con la idea también de todo este grupo de herramientas de manejo de datos, de Big Data, que estamos constantemente escuchando en todos los sitios, porque ahora está muy de moda todo esto. Ver que las podemos utilizar en nuestros entornos de trabajo, en nuestras pequeñas aplicaciones que nos puedan ser necesarias para nuestro día a día, ¿no? Yo aquí he presentado una aplicación que es muy importante para nosotros en nuestro entorno laboral, como es el laboratorio clínico, sobre todo en la parte de bioquímica, pero que cada uno en su ámbito puede utilizar todo este conjunto de herramientas para obtener la solución que busca. Lo que sí que es muy importante, como se insistía, era tener muy clara la pregunta, ¿eh? Porque si no,
lo que se puede conseguir es que naufragues en tus datos, por muy buenos que sean, puedes naufragar en ellos si tu pregunta de partida no está bien hecha, no es concreta, si es difusa, te va a costar mucho interpretar la salida de datos que te dé el algoritmo o tu estructura matemática. Por lo tanto, es muy importante eso, el plantearte una pregunta y a partir de ahí empezar a trabajar para obtener una respuesta a esa pregunta de tu población de datos. Pero a mí sí que me gustaría animar a todo el mundo a que se metiese en este mundo, que es un mundo muy interesante, el mundo de los datos aplicados cada uno a su campo, al que sea, y del cual se pueden sacar muchísimas conclusiones, porque es un cambio de paradigma totalmente de trabajo a lo que hasta hoy en día hacíamos, que era trabajos muy pequeña cantidad de datos, tremendamente laboriosos y que al final lo que te lleva es a conclusiones un poco sesgadas, ¿no? Este manejo tan grande de información al final lo que te hace es que tus conclusiones sean mucho más robustas, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que constantemente estimular el trabajo en este campo, en la disciplina que cada uno nos dediquemos, ¿vale? Que seguramente que hay un montón de preguntas que responder y de posibles estudios que hacer aplicando todo esto, ¿no? Todas estas herramientas. Muy bien, en la parte que me toca de microbiología, que eh, yo diría que es un poco más complicado que la bioquímica actualmente y que la hematología, pero hay algún ámbito como puede ser el de la serología que se parece mucho más a la bioquímica y ahí yo creo que es bastante fácil de aplicación. También sería más fácil de aplicación en algunas cosas como por ejemplo algunas técnicas de cargas virales y tal en pacientes trasplantados y población normal para ver un poco la variabilidad y tal, sobre todo en lo que serían los basales, para a partir de un basal luego ver la evolución y motorización y según ciertos tipos de enfermedades, pero el resto de la micro es muchísimo más complicada, aunque a lo mejor se podría con el tiempo y un poquito más de experiencia y tal, ir buscando para algunos microorganismos y algunas enfermedades, cosas concretas como por ejemplo a lo mejor las resistencias a los antibióticos y cosas por el estilo. Pero bueno, hay mucho campo por hacer y lo veo mmm, que tenemos mucho trabajo para el futuro. Sí, sí, sin duda alguna. Y como tú Vale, indicas, en la micro es un campo novedoso a explorar, sí, sí. interesante. Bien, vamos a dar por finalizada la charla, pero no, pero antes quería comentar dos cosas. La primera sería que eh, el webinar, bueno, este webinar, la grabación estará disponible en YouTube entre unas 24 y 48 horas a partir de este momento y así estará disponible para aquellos que queráis volver a oírlo con más calma, más tranquilidad o para aquellos que no habéis podido estar presente. También quería recordar otra cosa para los biólogos, que no sé si son la mayoría de los participantes, y es que los animo también a hacer otros webinars que ellos, de temas que ellos conozcan y que siempre estamos dispuestos a organizar cosas y que siempre necesitamos que haya gente, ponentes para realizar este tipo de actividades. Las actividades que se van realizando a lo largo del año van saliendo en la página web del Colegio de Biólogos, ¿vale? Lo tenéis y allí podéis eh, ver las actividades que vamos haciendo y también os podéis hacer sugerencias. Y por último, quería recordar a los biólogos que desde el mes desde hace poco tiempo se comunicó en el mes de julio, pero también ahora hemos hecho difusión en este otoño del certificado del biólogo sanitario. Os animo a que lo solicitéis, ¿vale? Creo que es importante que todos los que trabajamos en el laboratorio, sobre todo los no especialistas, los biólogos no especialistas, lo solicitéis. Recordar que lo podéis solicitar los investigadores, la gente que trabaje en biobancos, la gente que trabaje en genética, en reproducción asistida, gente que trabaja en biología molecular, en el campo de anatomía patológica o en enfermedades infecciosas o en microbiología o en otro tipo de ámbitos. Y si tenéis cualquier duda, consultarlo siempre con el Colegio de Biólogos. Espera que consulto que hay
última cuestión. Vale, no, simplemente hay un participante que comenta que ha sido muy interesante y felicidades al ponente y al Colegio de Biólogos. Pues muchas gracias, Rosa. Y Urruse, espera, es que no lo veo bien. Y nada más. Vale, pues por mi parte damos por concluida esta sesión, este, este webinar y nos vemos en el próximo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.